Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola amigos, muy buenos días. Bueno, pues vestimenta adecuada en esta mañana. La advierto bastante fría. Y ustedes, compañeros, que tienen un madrugón mucho más tempranero. Verónica, Casimira y otros personajes que hacen el primer informativo de nuestras estaciones, tienen que pagar con las consecuencias de este clima. Pero ahí le damos. Imagínense ustedes, ¿cuántos años creen que nosotros hemos madrugado en la operación informativa de la radio, no solamente de esta, sino desde la época de la fraterna Radio Quito, donde yo me formé, ¿no? Son muchos años de madrugones que nos enseñaron a amar las mañanas. Las mañanas recogen bonitas experiencias, así como hay invitados que amanecen con unos cuadros terribles. Uno de ellos, que me comprometió su presencia, está con una situación que yo también la he pasado, y muchos de nosotros. Está con un cálculo, no voy a decir el nombre, un cálculo, pero de esos que ustedes no tienen idea lo que producen en términos de dolor, salvo los que hemos pasado por ello. Ahora sí les echo una bendición, compañeros más jóvenes de la radio, para el instante en que comience a operar un cálculo. Eso sí que es cosa muy seria. Y los señores médicos están en este momento sonrientes porque sí se dan cuenta que un cólico, ¿no? De un cálculo es terrible. Bueno. Pero pedimos naturalmente, y yo incluso le pido a Dios de que me libre y libre a mi familia, y libre a este queridísimo amigo, este intelectual tan significativo, y que le alivie rápidamente un cólico de esa naturaleza es insufrible, por decirlo de esta manera. Ahí están en la televisión y en los monitores de esta emisora ya algunas imágenes de las playas ecuatorianas, a donde está concurriendo gran cantidad de gente. Mis invitados de esta mañana, Rafael Ollarte, doctor, bienvenido, buenos días, pero me refiero al doctor Víctor Granda. Doctor Granda, bienvenido, muy buenos días.
Ya mismo viene Rafael y Héctor Yepes desde la ciudad de Guayaquil. Ojalá podamos conversar con el doctor Enrique Herrería Bonet. Él fue hace algún tiempo entrevistado por el colega Marlon Puertas, queridísimo amigo, mi socio. Él es uno de los principales mentalizadores y periodistas de la plataforma Focus, periodismo alternativo de alta investigación. Y hace algunos meses entrevistó con mi misma preocupación de esta mañana al doctor Enrique Herrería Bonet. El doctor Herrería, con la valentía y siempre con la precisión, sin miedo que establece en las graves enfermedades de los actores políticos ecuatorianos o de las distorsiones que estos cometen, mencionaba que el autor mediato de la corrupción ecuatoriana es y se llama Rafael Correa. Una amplia entrevista realizada por nuestro colega de Guayaquil, Marlon Puertas, efectivamente. Y lo que se sacaba en blanco y negro era lo siguiente, asunto que voy a tratarlo esta mañana, de recomponer esa reflexión, de reestructurar, de darle el primer nivel de preocupación de toda la gente ecuatoriana y de la prensa nacional. ¿Por qué de la prensa nacional en términos audiovisuales y de impresos, de analistas, de investigadores, de reporteros y de relatores, de reporteros? La tarea para sonrisa de quienes propenden aquello, que son las autoridades de investigación, llámese Fiscalía, para los gerentes de la justicia ecuatoriana, el estamento que dirige el doctor Yal. Es una especie de gerencia de la justicia ecuatoriana, ¿no? Y cada instancia jurídica o judicial se parece al dueño, al gerente. Como esta emisora retrata mis errores, pero también mis aciertos, mi buena fe, mis intenciones. ¿Qué tiene como objetivo fundamental la justicia ecuatoriana? La justicia ecuatoriana, señores, tiene la obligación de investigar y sancionar todo proceso bueno y malo protagonizado por los intereses, la mayor parte intereses económicos, corrupción abierta, operada en estos últimos prácticamente 10 años y medio, 11 años. Antes también se robaban la plata de los ecuatorianos y bastante. Y hoy fungen de ricos de buena factura algunos personajes que pasaron por cargos públicos muy significativos en su poder. Y en los recursos que ellos recabaron por decisiones contrarias al interés público, al interés del Estado ecuatoriano, pero que se beneficiaron y ahora parecen de ricos de buena factura, de buena concepción. Se han convertido en ricos, como los de ahora. Ahora tienen la plata escondida. El problema de la prensa, ¿cuál es? Que hemos, a fuerza de nuestra indagación,
de nuestra especie de competencia, de concurso de investigaciones, que es bueno. Hemos aturdido al público. Le hemos llenado de versiones, de resultados de investigaciones inconclusas, de desasosiego, de impunidad. Porque cuando hay fatiga social, que es la que yo estoy notando, hay fatiga social, la impunidad se asienta rápidamente. Dicen, llenemos de casos y cosas, informemos de todo, sin hacer un seguimiento, sin perseverar en el seguimiento, porque la prensa tiene como obligación fundamental la investigación. El periodismo de investigación nos enseñaron recién en las universidades hace unos 20 años. Antes éramos hechos para cronistas. El reportaje ya sonaba medio a investigación, porque cogía partes de todo. Y hacía un gran elaborado de seguimiento. Ahora hay episodios de corrupción a granel que los entreveramos. Y la gente dice, ¿y esto de qué será? ¿Esto será lo mismo que me decían hace 2 meses? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? Pero no han castigado los jueces. No han cumplido los fiscales. Para los fiscales y los jueces corrompidos, este entrevero de la prensa, esta anarquía, esta fanesca que ofrecemos en todos los medios diariamente, sin una sincronización, un ordenamiento y un seguimiento adecuado. Recapitulamos asuntos. El pueblo está harto de esto. La ciudadanía está fatigada de esta manera de ejercitar un seguimiento periodístico de orden investigativo. Creo que me han entendido. Aquí está, por ejemplo, cartel IDH rechaza el pedido del Correato. Primera nota, ¿no? Pero esto obedece a otros timbres. Pero producidos por la gente interesada en armar un gran despelote sobre esto. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Corte al fin, no Secretaría, Corte, terminó por negar el pedido de medidas cautelares realizado por la Comisión, no digo Secretaría, rectifico, Comisión que funciona en San José de Costa Rica. La Corte funciona en Washington. Es un organismo superior, obviamente. En esta comisión fueron a dar las quejas de el señor Jarrín. Sumado los dos, la memoria es bastante obtusa. Sobre el caso presentado por 3 vocales del Consejo de Participación Ciudadana para no ser cesados en sus funciones, tras la aprobación de la pregunta 3 del plebiscito. La Corte establece que las medidas provisionales se aplican si reúnen los requisitos básicos de extremada gravedad, de extremada urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, pero considera que la solicitud de los peticionarios de suspender la consulta no concuerda con el pedido de medidas provisionales de la comisión, porque la consulta ya se realizó y que ese tampoco debe pronunciarse sobre los derechos presuntamente vulnerados.
Nosotros ayer en la mañana pusimos el grito en el cielo, la alerta generalizada, pusimos una sirena. Estaban dormidos. Estaban dormidos en los estamentos públicos. Desde altas cúpulas no sabían. Y la víspera ya nosotros conocíamos, hicimos un seguimiento, les consta, compañeros. Y estuvimos con muchos juristas, muy atinados en sus conceptos, poniendo alerta. Ahí organizan un viaje, pero eso no fue ayer, sino antier. Antier, sí. Entonces, ahí organizan un paseo, se incluye el presidente de la Asamblea, un montón de gente. Y cuando seguramente el avión estaba despegando, ¿no? Hicimos cuenta nosotros. Y había otra decisión, en este caso desde la capital norteamericana, desde Washington. La Corte les decía, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos les decía, no señores, no señores. Era un pedido del Correato que se dio cuenta perfecta la Corte. Y ahí vienen mis invitados para que hagan los correspondientes resúmenes. Para eso estoy extralimitando, para eso hace rato que me estoy extralimitando, compañeros, no se sonrían. Pero sí, este es el momento ya de nuestros invitados. Tengo junto a mí, en el estudio fundamental de la cadena Democracia, al respetable doctor Víctor Granda, al respetabilísimo jurista Rafael Ollarte. Con los dos, y seguramente con este asambleísta de Suma, joven, ¿sí? No todavía. Héctor Yepes, ¿o no? Podríamos invitarle a que escuche a tan dilectos amigos y juristas notables, de gran experiencia política inclusive, en el caso del doctor Víctor Granda y también del doctor Ollarte. Muchas gracias por esta presencia. Yo sostengo que hemos provocado mayor grado de impunidad con este entrevero de analizar, de investigar. A los fiscales, a los jueces les interesa que la prensa amontone de cosas. Nada queda firme en la memoria social. Dice, ¿y esto pertenece a tal delito, a tal acto negligente, a tal descuido de la investigación, al olvidadizo pagado? Porque es el funcionario jurisdiccional que es un olvidadizo pagado, ¿no? ¿Pagado? No. ¿Qué otra explicación puede caber? Jueces vendidos, jueces que se olvidan de todo. Y cuando la prensa nuevamente retoma, ¿qué pasó, vea, señor fiscal, de este caso? Perdonen que hable con la camaradería de un día viernes con la gente. ¿Qué pasó, señores? ¿Por qué no continúan? Mucha gente reclama a los periodistas en la calle. Ah, sí, lo que pasa es que se impuso el tema otro que aparece. Entonces me da la impresión de que los que encienden los focos escandalosos y justificados que sean escandalosos, porque todos son episodios de corrupción terribles. No se puede callar, silenciar. Pero esa simultaneidad que ha producido doctor Víctor Granda, apelo a su sano propósito de orientación que le caracteriza. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Rafael, con quien vamos a compartir este saludamos a la panel, asambleísta Héctor Yepes. y al asambleísta Yepes. Creo. ¿De Suma? Suma, ¿no? Perfecto. Y a la ciudadanía Suman creyendo. Que nos escucha. Muy bien. Sí quisiera dar, antes de entrar al tema por el cual usted nos ha invitado, una pequeña opinión respecto de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro.
A mí me dio la impresión desde el primer momento que hubo una exagerada reacción y temor sobre la petición que hizo la Comisión Interamericana. Y me da la impresión además que la Comisión Interamericana actuó de esa forma para curarse en sano respecto de una petición de medidas cautelares, porque el tema medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana fue un tema en el que el gobierno del Ecuador, me refiero al gobierno de Correa, negó la posibilidad de que la Corte pueda adoptar medidas cautelares. Me parece que fue en el caso concreto de los asambleístas, del asambleísta Jiménez y de Fernando Villavicencio, que a pesar de que la comisión emitió medidas, el gobierno paladinamente las desconoció y además dijo que solo reconocía la competencia para dictar medidas de esa naturaleza a la Corte Interamericana. Entonces la comisión, yo creo que se lavó las manos porque le pidieron a ellas medidas cautelares de la manera más insólita, estos correístas, ¿no? Le fueron a pedir medidas cautelares a una comisión a la que le habían impugnado la competencia de dictar medidas cautelares. La comisión, no concede las medidas cautelares. Y más bien dice, no, este asunto que aquí ha sido solicitado puede tener estas aristas, que se pronuncie la Corte Interamericana, que coincidentemente estaba en su periodo de sesiones. Y obviamente para iniciar un trámite de control convencional es imprescindible comenzar por los inicios. Si todavía no hay una acción, no hay una denuncia de violación de derechos humanos, se puede, si la situación es gravísima, urgente, si está de por medio daños irreparables en violación de derechos humanos, pueden tomarse medidas cautelares. Eso dice el reglamento, ¿no?, que norma a la Comisión Interamericana. Bueno, el gobierno del Ecuador había objetado esa potestad. Entonces, la comisión formula la petición de medidas provisionales, que esa es la potestad de la Corte Interamericana, y claro, estas se pueden adoptar antes incluso de que haya sido calificada una demanda, una acción por parte de los posibles ciudadanos víctimas de una violación de derechos humanos, ¿no? Y lo que hace la comisión, al margen de las gestiones que pueda haber hecho toda la comisión que fue a San José, es pronunciarse sobre la petición de la comisión. Y obviamente la petición no tenía fundamento, porque no cumplía los requisitos establecidos en los reglamentos correspondientes y los reglamentos de la Corte Interamericana para dictar medidas provisionales. Y sin duda, pues lo que hicieron fue rechazar esas medidas provisionales. Fíjese que todavía no hay la acción principal de violación de derechos. Y no puede haber una acción principal de violación de derechos porque los señores reclamantes todavía no han agotado los recursos internos. No han presentado ninguna demanda de inconstitucionalidad, no han presentado ninguna acción ante tribunales contenciosos administrativos, que tal vez podría caber. Recién lo van a hacer. Recién lo van a hacer. Y yo creo que no tendrán ningún éxito. No hay cabida. Porque, digamos, y si es que lo hacen directamente ante la Comisión Interamericana, seguramente se los rechazarán porque tienen que haber agotado las decisiones internas. Se irán seguramente por un reclamo de indemnizaciones en virtud de que ya se va a ejecutar en definitiva el mandato popular. Y por otro lado, el tema, digamos, es más de fondo. Y en eso sí creo que la decisión preliminar que ha tomado la Comisión Interamericana es importante. Porque en realidad un pronunciamiento popular, un asunto que tenga que ver con la organización del Estado, un asunto que tiene que ver con el ejercicio de una función pública, en donde hay revocatoria del mandato desde tiempos remotos en la historia del constitucionalismo a nivel internacional, y con un pronunciamiento del soberano, el que puede hacer y deshacer constituciones. Evidentemente no se pueden violar
derechos humanos universales. Pero aquí no se estaban violando derechos humanos universales, más bien se estaba precautelando el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, de que haya división de poderes, de que se acabe la farsa con la que funcionaba este Consejo de Participación Ciudadana, el encubrimiento permanente que este organismo tenía frente a las acciones de gobierno, porque hay que recordar que ese Consejo tenía en sus manos la responsabilidad de la lucha anticorrupción, que es el punto más sobresaliente de su falta de decisión y de responsabilidad en el ejercicio de esas atribuciones. Entonces yo creo que el asunto se ha solucionado bien, porque si podría haber sido controversial el pronunciamiento de la Comisión Interamericana, esta le llevó al órgano competente, y el órgano competente, a no ser que ahora los correístas digan que tampoco es muy competente la Corte Interamericana, que es lo contrario de su tesis. Ellos decían que ese es el órgano que puede dar un pronunciamiento definitivo. Y así efectivamente lo es. En la Corte confiaba Correa. Así es, y así lo ha hecho. Tanto confiaba y que tenía él, porque siempre vio hacia futuro de qué es lo que le pueda pasar, y eso empata con lo que vamos a hablar enseguida, ¿no es cierto? Puso a un juez de su estricta confianza en la Corte Interamericana, porque él sabía perfectamente que si él no mantenía el control del poder en el Ecuador, muchas cosas tendrían que terminar en la Corte Interamericana. Y efectivamente por eso se preocupó de que en las renovaciones de la Corte, gente vinculada a sus aliados políticos vayan copando ese órgano jurisdiccional. Que él dejó designando, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Entonces, y además, él realizó una serie de acciones. Y ha sido faltón, no sé si... Hasta de entregar dinero. A esa no creo tanto eso, porque creo que hay una norma que cuando se trata un asunto del país, si hay algún juez que proviene de ese país, tiene necesariamente que abstenerse de participar en las deliberaciones y decisiones. Así es la cosa, entonces. Claro. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿cómo ha visto usted este capítulo que tratamos de, por lo menos, interpretarlo con corrección y con verdad? El Correato no salió con la suya, un poco así terminaría esto, ¿o no está agotado el episodio, según usted? Le hemos echado de menos en los últimos días, de veras, doctor. Así es que me contento que esté nuevamente entre nosotros. Doctor Ollarte, bienvenido. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con usted, y le agradezco el privilegio que me da al estar con don Víctor Granda y con toda la tan distinguida audiencia de Radio Democracia. Mire, los políticos nunca pierden, porque hasta de las derrotas más estrepitosas algo se tiene que sacar. Político que sale de circulación muere, y para mantenerse con vida entonces hay que aprovechar hasta la más mínima circunstancia. Y el ex jefe del Estado ha demostrado que, pese a esa derrota, yo le diría harto extensa en la consulta popular, asumiendo que todos los votos no son de él, bueno, esto también es otra cosa que acostumbran a hacer los políticos, y eso no es cierto. Mucha gente votó que no, fundamentalmente en la pregunta 3, por razones muy distintas a la de darle un voto al ex jefe del Estado. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, y lo seguirán diciendo. Vea usted que luego de esa derrota electoral viene un traspié jurídico bastante grande, porque esta cuestión que se formó respecto de la decisión de la Comisión Interamericana, no de ellos otorgar las medidas cautelares, sino de solicitarlas a la Corte Interamericana, alguien dirá, en algo le daban la razón a Correa. Correa siempre afirmó de que no era la comisión la competente para otorgar las cautelares, cosa que sí se señala en el estatuto de la Comisión Interamericana, sino que eso, el otorgamiento de medidas provisionales es competencia de la Corte, cosa que señala la Convención. Pero claro, fueron ellos los que levantaron todo el oleaje, proclamándose triunfadores antes de que el
tema fuera decidido liminarmente. Es decir, la Comisión Interamericana, de modo sorprendente, eso sí, porque sí nos sorprendió a muchos, pide a la Corte Interamericana que otorgue medidas provisionales e incluso que, de modo preventivo, se deje sin efecto el mandato popular, cuando ya se había efectuado cuando ya se había efectuado la consulta popular, una cuestión muy, muy llamativa. Se realiza la consulta y ahí sale esta cuestión, pues. Y claro, por desconocimiento o por lo que sea, los señores Jarrín, Pauque y Vera, creo que es, Las señoritas, las dos últimas. festejaron anticipadamente algo que no había ocurrido. Es algo que generalmente no se hace. Pues, no festeja que le admitan al trámite una demanda. Pues. Hay que esperar, pues. Hay que ver cómo termina la cosa. Y claro, dijeron tanto y hablaron tanto, incluso el ex jefe del Estado que tanto había denostado el sistema, y lo ha seguido haciendo, el sistema interamericano de derechos humanos, indicando que ahí está la demostración palmaria de que la consulta era inconstitucional, la demostración, la evidencia de que había una flagrante violación de derechos humanos, de la consulta mentirosa, de la consulta no sé cuánto. Y claro, cuando no se conceden las medidas cautelares, sale con el mismo esparpajo, porque el señor nunca pierde, si no gana empata. A decir, pero es que no se han pronunciado sobre el fondo. Pero nunca en unas medidas cautelares, pues uno se pronuncia sobre el fondo. Jamás. No tiene sentido. O sea, el señor nos viene a mentir, o le viene a mentir a los borregos que se creen esto. Porque hay que ser muy, muy ovejuno para creerse esto. De cuando la comisión pide las medidas cautelares, eso era la demostración de la violación a la Constitución. Pero cuando le niega a la Corte las medidas cautelares, no, pero verá que no se ha pronunciado sobre el fondo del tema. Bueno, no se le puede pedir mucho al señor, que creo que ahora va a tener un programa en un canal ruso. Sí. Supongo que tiene título de periodista, que es lo que le ha exigido el resto. Porque esto de que las reglas son para los demás, pero no para mí, al señor le calza, pero ¿qué ves? Todo es para los demás. Los demás no pueden tener bienes en el exterior, él sí. Los demás tienen que ir a los hospitales públicos, él no. Cualquier persona que ejerza algo parecido a una actividad periodística como entrevistar, tiene que tener título de periodista. Ahí está su famosa ley. Pero él no. O sea, el señor no tiene sindéresis. Bueno, tampoco sabía que el hermano hacía lo que hacía, ni que los ministros, que ni sé qué. Tampoco tenía idea de eso. Ahora también nos dice tal vez que no se ha enterado que la ley, o ahora tal vez nos diga que la ley está mal hecha, que se ha equivocado. Ya, o sea, 7 años después nos va a decir que la ley... No, eso fue un error. Él va a morir convencido de que los hermanos Alvarado son honorabilísimos. Yo no sé si está convencido, porque una cosa es hacerse y otra cosa es ser. Pero es una de las dos. O mismo es... Pero extiende certificados de buena conducta a los que le conviene, pero sigamos. Entonces, vea, luego de 10 años, en el que por culpa nuestra, porque en esto somos responsables nosotros los ciudadanos, que hemos permitido esto, independientemente de si se ha dicho o no se ha dicho nada. 10 años de latrocinios, gravísimos. Bueno, hoy día nos estamos enterando. Usted decía que parece que de una manera poco y menos que excesiva, ¿no?, de los casos que se han presentado. Yo le diría que estamos enterándonos a cuentagotas. Porque de esto acabaremos de enterarnos quizás sabe cuándo. Sí, yo alego por la dispersión, pero no hay nada que bueno, hacer. Claro, la simultaneidad. ¿Qué se puede hacer? Es decir, si salta la pus por acá, si usted pone el dedo por allá y otra... Bueno, no hay nada más que informar. Claro que los ciudadanos también nos perdemos muchas veces. Y ya no sabemos a qué caso mismo se refiere el tema. Sí. ¿Y esto era cuál? ¿De qué cosa? ¿De esto? ¿Del otro? En casos que nos olvidamos. Hasta los juristas. Lo que pasa es que además, como nosotros los ecuatorianos tenemos a veces un carácter cervecero. Cuando usted echa la cerveza en el vaso, sube la espuma, y ahí estamos todos arriba, indignados por estas cuestiones. Y luego de un ratito, de 15 días... Se queda en la mitad. Se baja. O
el siguiente escándalo tapa al anterior. Correcto. Este tema del Consejo de Participación Ciudadana ha tapado, pues, Claro. otros escándalos. Y el tema del Consejo de Participación Ciudadana será Pero tapado por otra si cuestión se más. ponen de acuerdo el señor Yal, el Consejo de la Judicatura, se pone de acuerdo la Fiscalía, se pone de acuerdo la Contraloría, ¿no? Se alegan entre ellos. Yo recuerdo siempre lo que le gritaba aquí en esta radio al ex fiscal, el señor que está en Miami, el Contralor Polito. El Contralor le decía, pesantes era, Washington, atiende, te mandé 1.500 casos de corrupción. Y no contaba cuáles eran los 1.500 casos, pues. Eran de municipios pequeñitos No, y además, ¿contra quién, pues? que se han robado la Oiga. llanta de atrás. En el Tonterías, ¿no? tema de los radares chinos contra el sargento, contra la teniente, no friegue, pues. Sí, así era. Contra el pobrecito que asomó por ahí, que puso una sumilla. La ministra de Justicia interviene hace contados instantes en alguna de las cadenas de televisión, en Teleamazonas, nuestra fraterna cadena, y dice que desde el punto de vista jurídico, ella es ministra de Justicia, Ambier. La Corte debió analizar si las medidas cautelares iban más allá de desarrollar sobre la urgencia, gravedad e irresponsabilidad, de desarrollar sobre la urgencia, gravedad e irreparabilidad. Esto se debió hacer antes, pero la comisión fue más allá. Esto fue un exceso que no pudo ser canalizado. A ver, esto es de un gringo, ¿no? Tenga la gentileza. Pero vamos oyendo lo que ha dicho y tratemos de entender a la doctora Alvarado. Desde el punto de vista jurídico, que puede ser un poquito más técnico, la Corte tenía que analizar si acaso o las medidas provisionales o las medidas cautelares iban más allá de desarrollar los argumentos sobre la urgencia, gravedad e irreparabilidad. Eso es lo que se tenía que analizar en cualquiera de las dos medidas. Pero en cambio la comisión había ido más allá cuando planteaba asuntos que vienen a ser de fondo, de manera que era ya una atribución o era un exceso que no podía ser viabilizado. Cuando la Corte hace la argumentación, precisamente se queda revisando si acaso los requisitos, si es que esto era grave, si es que era urgente, si es que era irreparable, y le llama la atención a la comisión por haber actuado más allá de lo que a ella, a la comisión, le habían solicitado. Es en San José de Costa Rica, en el seno de la sede de la comisión, donde hacen los palanqueos, la gente interesada. Bueno, no, el sistema interamericano tiene un La procedimiento. Corte funciona en Washington. No, la comisión. Ah, la comisión funciona en Washington. Interamericana. La comisión es un y la órgano más Corte bien funciona en San administrativo. José. No, la comisión es un órgano administrativo. Ya. De acuerdo al sistema, medidas cautelares y cualquier acción que vaya a conocer la Corte debe tratarlo previamente la comisión. ¿Ya? Por eso es que estos señores plantean medidas cautelares y la comisión no las atiende. Pero de acuerdo al reglamento puede la comisión plantear a la Corte, que funciona en San José de Costa Rica, medidas provisionales, así se llama. Las unas son cautelares, las otras se denominan provisionales. La Corte, si le piden una medida provisional, tiene que examinar el fundamento que en este caso le plantea la comisión. Y obviamente decide lo que es lógico, que no reunía los requisitos establecidos en el reglamento de la Corte para dictarse esas medidas provisionales. Entonces yo creo que la cosa ha ocurrido de tal manera que por lo menos deja sentado un precedente de que en este tema, ¿no?, de el pronunciamiento popular sobre la permanencia de un grupo de gente incondicional al correato y que no cumplió sus obligaciones, especialmente de investigar la corrupción, y que hizo un mal papel en la selección de funcionarios cuando calificó en 100% a un señor para que sea contralor, y que era el instrumento a través del cual
se hacían los más vergonzosos actos de corrupción ocurridos en el país, porque el señor vendía los informes en los grandes casos de contratación pública y tapaba absolutamente todos los asuntos en los que esté involucrado la esfera más cercana ¿Qué significa Correa? que vendía los informes? Porque, como se ha puesto de manifiesto en los procesos penales, el señor pedía plata y en efectivo para no tramitar o dejar sin efecto los informes de la Contraloría. Entonces, eso es la conducta más bochornosa y vergonzosa que se haya dado en la historia del país, que un contralor o que las más altas autoridades del Estado hayan estado, en definitiva, en esta compra-venta de informes a través de los cuales, en definitiva, se tapaba la gran corrupción de las más altas esferas del poder, porque aquí no estamos, no es verdad, valorando los miles de informes, de indicios de responsabilidad penal planteados por la Contraloría, especialmente contra los municipios, contra los concejales, contra gente que no tenía poder político, sino aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de los informes vendidos, traficados por el Contralor para tapar los más grandes casos de corrupción en los que estaba involucrado el círculo directamente que rodeaba al presidente de la República. Y voy hacia el asunto que usted nos invitó. No es verdad, el problema es del país. Solamente este tema de corrupción. Un asunto que quiero consultarle al doctor Rafael Ollarte. Tanto era así la obra perfecta de Carlos Polit, que la principal y más ratera compañía brasileña tuvo que arrendarle una suite para que guarde ahí la plata, un piso o 2 pisos debajo de el que las entregaba. Entonces, como no hay ni ascensoristas, yo he ido a verificar en ese hotel, Swiss Hotel se llama, no hay ascensoristas. Solo bajaba el brasileño con la caja de dinero, ¿cómo sería? Paraba en el piso de Carlos Polit. Polit seguramente le estaba atrás de la puerta aguardando y allí recibían sin contar, pues no confiando en que sí sabe contar los billetes de 100 en 100 el señor brasileño. Así han maltratado al país, así se han dado las cosas, doctor Ollarte. ¿Qué podría usted agregar más a estas modalidades de incorrección, del correato, del tiempo fatal, donde se sacrificaron enormes intereses del país, se vendían informes, se aceptaban cotizaciones desde donde salían esos dineros que bajaban en ascensor? Salían de alguna parte. Entonces los brasileños nunca perdieron, creo yo que nunca perdieron, porque el que perdió es el Estado ecuatoriano, doctor Rafael Ollarte. Sí, mire, esta cuestión asquerosa no tiene otro nombre, porque mientras ciudadano ecuatoriano común y corriente tiene que salir todas las mañanas a trabajar, tal vez por no el mejor de los sueldos, sino por lo que alcanza a tener, se esfuerza a diario, encima paga sus impuestos, porque alguien dirá ahí, iba a decir una mala palabra, es decir, no, pero es que no pagan impuestos la renta, y el IVA no lo paga sin duda, y los aranceles, cuando se quiere comprar una secadora, no le tocará pagar todo eso. Esa gente que paga los impuestos, que es la gente que está más abajo, porque esa gente no los evade, pues, porque no tiene forma de hacerlo tampoco. Y usted ve estos latrocinios dignos de pelotón de fusilamiento, perdone que lo diga así, no suena muy bonito de un constitucional, yo no soy políticamente correcto, da unas ganas de ponerlos en paredón ahí, y hasta luego, dejémonos de basura, porque no vaya a ser que le toque a un juez igual que él que lo va a juzgar, solo eso falta. Y resulta que nosotros de esto no sabemos nada. ¿Cuánto se ha hecho en el Ecuador? Corrupción a nivel cloaca, con un ex contralor que se dedicó 10 años, ¿a cambio de qué? A hacer estas cosas, de no saber nada,
Claro, aprovechando de que la Contraloría solo puede controlar 7 años. Y con la gentil colaboración, no puede ser de otro modo, de la Corte Constitucional, pues. ¿Hace cuántos años está ya demandado el artículo 581 del Código Integral Penal? Que establece que para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se requiere informe de Contraloría para iniciar la instrucción. Mire qué maravilla. Una norma abiertamente inconstitucional que transforma en prescriptible delitos imprescriptibles, que hace que el Contralor condicione al que constitucionalmente es el titular de la acción penal pública, encargado de la investigación preprocesal y procesal penal, que es la Fiscalía. Una norma inconstitucional por donde usted la mire. Ahí está. Ahí está. Chillotean porque se les ha pasado el plazo para dictaminar. Yo todavía hay cosas que me causan chiste porque dicen por ahí, es que teníamos hasta el no sé cuánto de diciembre para dictaminar. Bonito, 3 de octubre te presentan el pedido de dictamen, 20 días, 3 más 20 generalmente es 23 y todos los días son hábiles según el artículo 86, número 2 de la Constitución. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, contar. No, es que nos faltaba. Bueno, está bien. Pero ¿y esto otro? Porque esta es la norma de garantía de la corrupción, pues. La norma de garantía de la corrupción. Y la Asamblea también, pues tampoco es que les vamos a exonerar a los señores asambleístas. ¿Hasta cuándo va a estar ese 581 del Código Integral Penal ahí? Protegiendo corruptos asquerosos. Así que se requiere el informe del Contralor. Y recordemos una vez más, el famoso Consejo de Participación Ciudadana, que mucha gente habrá conocido pues a estos 3 caballeros, solo porque han reclamado por el cargo y no porque cómo lo han ejercido. Pues. Porque bueno hubiese sido que estas 3 personas fueran reconocidas por la ciudadanía, por sus actuaciones, que según la Constitución no solamente se encargan de nominar, y peor aún, nominar solo a los amigos del poder, sino de combatir la corrupción. ¿Se acuerda que antes había la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción en la Constitución del 98? Comisión Anticorrupción creada por decreto del año 97. Resulta que se la fortalece, pues, pero en la letra del papel nomás, en la Constitución de Montecristi. Porque uno de los grandes problemas que tenía la antigua Comisión de Control Cívico contra la Corrupción era que mandaba los informes y hasta ahí nomás llegaba. Hasta ahí nomás llegaba. Entonces, ¿qué se decía? Que uno de los grandes problemas de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción era que no podía ser parte de los procesos. Entonces, creamos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que asuma las facultades de la Comisión Anticorrupción, para que sea parte en los procesos, se agregó eso expresamente, parte en los procesos, y que además asumía la potestad nominadora. ¿En cuántos procesos de corrupción ha sido parte, pues, la Comisión de Control Cívico contra, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿En cuántos? ¿Cómo vamos, pues? Y todavía tengo la cara de irme a llorar mi cargo y de decir que es mi derecho humano mantenerme en el poder. ¡Qué bien, oiga! Es espectacular. Yo cada vez que escucho a estas personas, digo, mira, a las cosas que pasan en la vida, ¿no? Y no se arrugan, pero es que así, pero... Una cara de palo, pero brutal. O sea, yo no he cumplido mi trabajo. Hago nombramientos tipo Polit. Y el resto también, pues. Habrá que ver el resto. Las maravillas que se han hecho. Y la otra mitad de mis funciones para nada. O sea, las que ejercí, las ejercí con este talante y a este nivel. Y las otras, olvídese. Les dedico este capa y Alix. Pero... Así como yo me sometí a la prueba de un polígrafo con uno de los poligrafistas más famosos de los Estados Unidos, quiero pedirle, por intermedio de ustedes, de la exigencia de ustedes, al señor Contralor de la República, Carlos Polit Fayoni, que se someta a la prueba de un polígrafo para una sola pregunta. ¿Le daban a usted maletines con dinero en su departamento ubicado en la Torre A del Swiss Hotel? ¿Sí o no? Y quiero, a través de ustedes, exigirle al señor Fiscal General de la Nación, doctor Galo Chiriboga Zambrano, se someta al polígrafo para una sola pregunta.
que es la siguiente. ¿Cogió usted un maletín con billetes en el Swiss Hotel de la ciudad de Quito? ¿Sí o no? Nada más. Dirá mucha gente. El señor presidente, no obstante, continuando con esto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, rechazó el pedido del Correato y se contentó muchísimo cuando ya lamentablemente estaban embarcados los comisionados, ¿no? Y creo que ya en el avión deben haberle dicho, de gana están viajando. Ya hubo un recambio que las circunstancias permitieron. No obstante, el señor presidente tuvo este discurso de evaluación de ese episodio que no tenía ese discurso a primera hora de esta antevíspera, porque estaba como que no conocía todavía la circunstancia que nosotros como medio de comunicación ya la sometíamos a una interpretación jurídica, con talentosos y valientes ecuatorianos que participaron de ese programa de análisis. Pero el señor presidente lee así el hecho. Me alegro que no sea así. Manifestamos nuestro respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se haya dejado intimidar ni presionar por este tipo de gestión que se ha hecho. Y bueno, pues de ahora en adelante a seguir confiando en esos organismos internacionales, en esos organismos supranacionales, pues que llevan adelante la defensa de los derechos humanos en cada uno de los países. En el Ecuador no se ha violado durante ese gobierno ningún derecho humano. Es más, nosotros hemos devuelto al pueblo ecuatoriano su capacidad para que decida. ¿Qué puede ser más democrático que aquello? Eso es lo que dijo el señor presidente. Doctor Víctor Granda, usted me decía, frente a su pedido, yo quiero desarrollar este tema. ¿De qué manera lo haría? Bueno, yo decía que en el Ecuador estamos en este momento todos pendientes de que los órganos correspondientes del poder público funcionen y actúen oportunamente para que se realice algo que ofreció el presidente Moreno, esa cirugía mayor a la corrupción. Usted muy bien decía en su introducción, la corrupción no es que apareció y existió o se dio solo en el gobierno de Correa. Hemos luchado contra la corrupción por mucho tiempo, especialmente en el tema de Brecht, desde los años 90, desde todo el tema del trasvase, luego todo el tema de San Francisco y el asunto de la corrupción durante el gobierno de Correa, que evidentemente porque al ser acontecimientos recientes son los que en definitiva explican además por qué la conducta autoritaria de parte del gobierno, precisamente para esconder todo este manejo doloso y corrupto de más de 400.000 millones de dólares que manejó el gobierno, porque en realidad este gobierno que terminó sus funciones, el gobierno de Correa, es uno de los regímenes que a lo largo de la historia ha recibido y ha manejado la mayor cantidad de recursos. Por eso ese cálculo que parecería algo exagerado, pero que puede ser real, del vocero de la Comisión Anticorrupción, el economista Rodríguez, que hablaba de una corrupción que podría estimarse en 35.000, 40.000 millones de dólares. Diga que no sea eso, pero 10.000, 5.000 millones de dólares en corrupción es una cifra escandalosa, ¿no? Porque 35.000 es un presupuesto del Estado, ¿no? En cualquier país del mundo, no se diga en un país como el ecuatoriano, que tiene tantas necesidades. Pero mire, lo que hizo el gobierno de Correa fue blindarse precisamente para que cuando comiencen a ventilarse los negocios hechos por el gobierno, él y su equipo más cercano permanezcan en la más absoluta impunidad. ¿Quiénes son los diseñadores de este sistema de impunidad? El presidente Correa y su asesor jurídico, el señor Alexis Mera, quien ha pasado y pasa, ¿no es verdad?, de la manera más alegre en la escena política nacional, ¿no es verdad? Incluso él pretendió
patentar la versión de que los más interesados en los asuntos de corrupción era el propio gobierno y que las principales denuncias de corrupción en el gobierno de Correa habían sido promovidas por él mismo. O sea, en verdad, el cinismo absoluto. Él decía, Correa decía, qué dificilísimo resulta al gobierno detectar casos de corrupción. No, pero él decía, nosotros cuando lo hemos detectado hemos sido los primeros en ir a denunciar. Coimas sí. En cuentas secretas. Que no me vengan los sepultureros del país ahora a hablarme de moral, de buenas costumbres. Ya basta de tanto cinismo. Que sí, que yo soy corrupto, pero peor sos vos. No, compañeros. Lo que estamos diciendo es que hay corrupción que se puede detectar. Pero ¿cómo se detecta la corrupción? Cuando se trata de coimas en cuentas secretas, en paraísos fiscales y con la complicidad del sector privado. ¿Cómo se detecta eso? Que no me vengan con hipocresías. La única forma es por denuncia, por filtración y sancionar con todo el rigor de la ley a los corruptos. Y además desafiaba a que la gente denuncie, pero el que denunciaba se iba a la cárcel, ¿no es cierto? El veedor en el tema de los contratos con su hermano, el señor Fernando Villavicencio, el asambleísta Clever Jiménez, pues a la cárcel. Hasta ahora entiendo que tienen dispositivos de seguridad para controlarlos supuestamente a estos ciudadanos que hicieron una labor patriótica de denunciar los actos de corrupción. O el caso del asambleísta Lara, que finalmente en un confuso delito, finalmente lo manejaron para tratar de acallar la voz, especialmente de denuncia de ese asambleísta. Pero yo lo que digo, Gonzalo, y pongo a consideración aquí de la ciudadanía, es lo que alguna vez dije: Correa armó una cuadrilla de impunidad. Puso a un procurador que recién renunció, pero que todo el mundo no sabe, por ejemplo, en este tema de las medidas cautelares, ¿qué dijo la Procuraduría? ¿Cómo ejerció la defensa del Estado? No lo sabemos. Habría que saber cuáles fueron los argumentos o los informes que el Estado ecuatoriano presentó respecto a este tema de las medidas cautelares solicitadas por estos señores. Pero bueno, la acción de la Procuraduría fue la de conectar todo este tipo de negocios y de irregularidades. Luego, el haberle entregado a través de la reforma constitucional y de la reforma legal el monopolio de los procesos penales a la Fiscalía. Fíjese, el sistema anterior puede haber tenido muchos defectos, pero un proceso penal de peculado podía iniciarse por denuncia de un ciudadano. Así comenzamos el juicio penal en contra de Yamil Mawad, ¿no? Por denuncia, o por una iniciativa del propio juez que se hubiere recibido noticias de un crimen cometido, o por gestión de la Fiscalía. Pero no, ahora la acción penal prácticamente está monopolizada por la Fiscalía. Y eso tiene un sentido político, porque si el fiscal es puesto por la función ejecutiva, se investigan y se procesan las infracciones y los delitos que convienen al poder político. Y evidentemente toda la reforma jurídica que monitoreó especialmente el señor Mera fue precisamente para garantizar la impunidad en el país y para que, en definitiva, a través de una utilización muy amplia de los mecanismos de delegación, se trasladó, en definitiva, las responsabilidades del presidente de la República sobre sus ministros y otros funcionarios para que en el momento en que se le pida cuentas al presidente de la República, él diga: yo no firmé, yo no tengo ninguna responsabilidad aquí, deben haberlo hecho otros funcionarios, y luego lo que él siempre ha indicado: si un funcionario público es acusado de corrupción, por poco lo desconoce y dice que nunca lo ha visto y que a lo mejor pertenecía a otro gobierno, etcétera. Entonces, aquí el tema esencial, me parece a mí, es que se creó toda una institucionalidad para garantizar la impunidad de Correa y de su brazo derecho, el señor Mera. Ellos están a buen recaudo. Les quiero hacer recordar, yo pienso que con mi auditorio. Solo para terminar, mire, yo creo que en ese contexto el propio Glass es una víctima de este sistema, en la medida de que él era el tesorero del grupo. ¿Le nombró? ¿No es cierto? Y él con ese decreto, le dio una serie de decretos, le fregó, ¿no es cierto?, con la finalidad de que él maneje eso. Eso no le exime de responsabilidad a Correa.
porque, ojo, las leyes El penales... hermano de Glass estaba trompudísimo el rato que le fue a ver la primera ocasión cuando ya cayó preso. Claro, pero es que digamos tampoco se aplica la ley en el su rostro denotaba integralidad, una acusación. porque Tú le metiste las en eso, modalidades le decía. de la conducta, ¿no es Sin cierto?, decirlo, punible, ¿no? no son las de acción y las de omisión. Sí. Y también en el propio Código Integral Penal se creó la figura de la autoría ¿Usted recuerda, coadyuvanta doctor Ollarte, o coautoría, en donde el presidente de la República, por más que le delegara a Glass o a otros funcionarios tengo a un través de trabajo decretos, no de se exime de su responsabilidad? Tristana Santos, la periodista de la revista Vistazo, que nos recordaba ya por agosto del año pasado. En agosto nos recordaba, en un artículo que le denominó doctor Ollarte en Arca Abierta, 10 reformas legales impulsadas por Correa, que están vigentes, que siguen vigentes. No es ningún tonto, los dejó para vigencia eterna, permanente. Y allanan el camino a la impunidad, dizque fomentan la falta de transparencia y solapan prácticamente todos los escándalos de corrupción. ¿Cuáles son esas 10 medidas legisladas en la época de Correa? Póngame atención. No solamente los estudiantes de jurisprudencia, sus maestros, póngame atención la gente con sentido común, la gente de memoria frágil, la gente que hizo el 30 y pico % en esta consulta. Esa gente debe saber que Correa organizó y difundió, aprobó más bien dicho, estas 10 reformas legales. Concentrar poder en el presidente, relajar las normas de contratación pública. Esto nos daba cuenta Tristana. Contratar sin concurso. En teoría, las empresas que contraten con el Estado deberían ganar un concurso público donde demuestren que su propuesta es la mejor y la más económica. Pero eso es solamente en teoría. La ley del servicio de contratación pública creado por el régimen, por este régimen especial, permitía contratar o permite contratar sin licitación e incluso por la modalidad de giro específico del negocio que hemos estado reclamando recientemente, en especial ustedes. Ahí se legisló la contratación por emergencia, que está vigente. Yo por eso siempre agradezco la revista Vistazo, que hace una recopilación siempre importante de las cosas que tienen significación de estratagema delictiva. La cuarta condición, contratar por emergencia. La ley del servicio de contratación pública permite que cuando se declare o se declara una emergencia, las entidades estatales o empresas públicas puedan contratar obras, bienes, servicios, consultorías. Ahí están sonrojándose muchísima gente. Consultorías, incluso con empresas extranjeras, sin requerir garantía alguna. Ahora mismo se desconocen los términos de los contratos para la reconstrucción de Manabí. Esta fue la llave que abrió el arca de Petroecuador en los últimos 10 años. Se dictaron 16 decretos de emergencia en el sector petrolero. La otra condición, reducción de penas e indulto presidencial. ¿Cuántos han salido libres por este nuevo código inventado por Correa? El Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 14 agrupa los delitos contra la eficiencia en administración pública, como el peculado
penado con 10 a 13 años de prisión. El enriquecimiento ilícito con 7 a 10 años. El de concusión, que también se inventó, de 3 a 5 años, del cohecho, etcétera. Luego los delitos menores con fecha de expiración. Luego, esto que es importante, doctores, trabar la investigación del enriquecimiento ilícito y peculado. Una polémica resolución de la Corte Nacional de Justicia del año 2010, que sigue vigente, y dispone que antes de que la Fiscalía pueda procesar penalmente a un funcionario por peculado o enriquecimiento ilícito, tiene que pedir a Contraloría un informe para ver si se encuentran indicios de responsabilidad penal. Entonces ahí era fantástico el escenario donde primaba la voluntad de Carlos Polis, pues, ¿no? Con estos informes que él tenía que emitir. Luego estamos recordando aquí otra modificación: no perseguir a los peces gordos. Supongamos que la Contraloría descubre que un funcionario hizo mal uso de los fondos públicos y emite un informe con indicios de responsabilidad penal. Luego, ¿qué pasa? Desde 2005 hasta 2015, la Contraloría envió más de 2.000 informes, de esos que me gritaba aquí el señor Polida, le mandó al doctor Pesantes. 2.000 informes de este tipo a Fiscalía. Especialmente aquí dice la cronista al fiscal Galo Chiriboga. Y el ex fiscal Galo Chiriboga reconoció que había poca respuesta por falta de registros, entre comillas, falta de registros, y anunció la implementación de un sistema para hacer seguimiento en tiempo real. Hasta el año pasado hubo 245 sentencias. Casi todos son casos de pequeños municipios que desvían recursos. Pero los peces gordos hasta este momento no caen en esta red, sino cuando sus nombres saltan en escándalos que ya se hacen de connotación internacional. Ahí se conocen esos nombres de grandotes. Impedir además, que, doctor Odiarte, que la fiscalización se haga en la Asamblea. Porque antes del 2008, cualquier asambleísta, acuérdense, señores, que no han podido retomar esas responsabilidades por mayoría, porque el voto de los ciudadanos siempre ha premiado a estos que inventaron este género de legislaciones. El voto ha sido un alcahuete de la corrupción en el Ecuador, el voto mal hecho, mal ejercitado. Antes del 2008, cualquier asambleísta podía pedir información a un funcionario público y debía recibir respuesta en un plazo de 2 semanas, en 15 días. Y así lo determinaba también la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente. Pero en un enlace ciudadano en el año 2012, ojalá podríamos encontrar aquello, el presidente Correa dijo: orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Yo los destituyo. Porque esa responsabilidad es mía, decía doctor Ollarte, el presidente Correa. Entonces, un reglamento dictaminó que todas las solicitudes de información de los asambleístas deben ser tramitadas a través del presidente de la Asamblea. Muchas solicitudes de información nunca reciben respuestas. Y finalmente, acusar al que denuncia. Esta era una como llave maestra. Que nadie diga nada.
que la estrategia ha sido atacar al que denuncia y que la estrategia ha sido defender al infractor. Los perseguidos han sido organizaciones como la Comisión Anticorrupción, que reveló contratos irregulares en la hidroeléctrica, por ejemplo, Manduriaco, de nuevo en moda, a manera de denuncia. Y fue enjuiciada por el excontralor Carlos Poli, o periodistas como Fernando, que ustedes lo recordaban, Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, que destaparon la corrupción en Petroecuador y tuvieron que pedir asilo político, recuerdo, en el Perú. En ocasiones las denuncias han sido calificadas por los jueces de maliciosas y de temerarias, sin permitir que el fiscal pase de la indagación previa, cuando alguien denuncia corrupción y termina siendo perseguido. Se crea una cultura de alejamiento del derecho. Esto dice Daniel Curie. La ley de comunicación vigente desde el 13 ha servido para controlar la información y evitar que estas denuncias se repliquen en los medios. Entonces, ha creado un cerco normativo de protección a los funcionarios públicos ladrones, impidiendo al periodismo de investigación arribar a destinos más esclarecedores. Esta es la cruda verdad, como titulaba a este número la revista Vistazo, la cruda verdad. Señor presidente Moreno, usted puede hacer algo en esta operación, en este quirófano que Dios y la historia le ha concedido a usted para hacer lo que usted nos prometió. Y usted recordaba. ¿Qué le parece, doctor Ollarte, si esto fuera modificado entre bancadas que ahora son mayoría, aunque son de ellos mismos? Son de ellos mismos. Y por eso uno piensa, dice, ¿qué hacen en simultáneo? ¿En qué mismo se ponen de acuerdo? Porque los principios ideológicos los convocan a actuar en similitud. Y es la duda que me iré llevando a mi caja final. Tenga la bondad, señor doctor Rafael Ollarte. Mire, ciudadano, cuando usted le pagan, cuenta el dinero, ¿cierto? Billetito por billetito. Los latrocinios han llegado en nuestra Iberoamérica a tal nivel de que esta gente no cuenta el dinero, lo pesa. Eso lo contaba una persona llegada al kirchnerismo cuando le devolvía la pregunta al periodista indicándole, ¿sabe cuánto pesa $1.000.000 y cuánto pesa $1.000.000? Y le dijo, bueno, $1.000.000 pesa 13 kilos y algo. €1.000.000 pesa 1,1 kilo, por el billete de 500, que además es más liviano el papel. Y que por lo tanto, las coimas ya no se recibían en dólares, sino que se recibían en euros en billetes de 500. Usted vio por ahí alguna hija que debe tener una profesión fabulosa, digo yo, porque le encontraron en la caja de seguridad del banco estos que les llaman estos ladrillos, es decir, estos fajitos de billetes de 100 metidos en un plástico herméticamente cerrado, que cada de estos era como $100.000. ¿Qué tal? Un hito de esos. $100.000 ahí eran algunos, sumaban unos milloncitos sumaban. Hubo otros funcionarios a los cuales les encontraban las cajas fuertes o habitaciones fuertes en las casas. Eso todavía no lo hemos encontrado en Ecuador. Me encantaría decirle que no lo hemos encontrado porque no hay. Tal vez nos han buscado. Ojalá. El tema de las fórmulas que se buscan para proteger la corrupción, sí, es cierto, son estas. Este famoso 581 del Código Integral Penal, que tuvo su origen, es cierto, en una decisión de la Corte Nacional de Justicia. Ya con eso ya
Porque una cosa es que sean políticos de la asamblea los que hagan esto y se protejan entre ellos, y otra cosa es que sean jueces, pues. Los que hagan esta gracia, ¿no? Ellos comenzaron, ¿no? Y se dan premios entre ellos, ¿no? Cuando salen de la función se otorgan ahí unos certificados, unos diplomas preciosos indicando la valiosa colaboración académica y prestancia al país. Toma, votaste por eso, pues bonito, has votado por eso. Bueno, ¿qué le he de decir? Sí es cierto que en alguna parte el tema de la corrupción también fue aupada por la eliminación de los pronunciamientos previos de Contraloría y Procuraduría. Pero eso en realidad, más que aupar la corrupción, era acelerar la contratación. Porque usted me va a decir que Polite iba a observar así, o que el ex procurador renunciado le iba a decir que no al jefe cuando... Claro que no había los controles previos, y los posteriores sí habían, pues. ¿Y cómo nos fue con los posteriores? Igual, o sea, verá, cámbieme la ley que quiera. Si no tiene funcionario que se le dé la gana hacer cumplir la ley, no se le da la gana nomás. Lo que pasa es que esta gente ya llegó al descaro, o sea, ya eran frontales en esa materia, no se cubrían en lo absoluto. Entonces hacían estas cosas, hacían el 581 del Código Integral Penal, y si no me funciona el 581, me funciona el fiscal, ya. Elimino los controles previos para la contratación pública, pero si igual hay alguna cosilla por ahí, alguna yayita, alguna cosa, pues para eso están los amigos, ¿no? Declaro el estado de excepción y declaro la emergencia para efectos de la contratación, pero si hay control previo, vea que en ese caso, en cambio, si hay control previo por parte de la Corte Constitucional, es decir, las declaratorias de emergencia, de excepción constitucional, tienen control previo por parte de la Corte. Pregúntese cuántos decretos de excepción constitucional fueron declarados inconstitucionales u observados por la Corte Constitucional, aparte de ninguno. Ninguno. Ahí tiene un control previo. Es solo cosa de, ya, es que con el control previo lo hacía todo. No, o sea, eliminé el control previo para que sea más rápido. Pero aquí tiene un caso de control previo, ¿qué? ¿Cuánto fue la emergencia en la función judicial en los tiempos del Consejo Transitorio con el ingeniero Rodríguez y compañía? ¿Cuánto era más? Eran 1.300 millones de dólares. Nosotros hablábamos de miles de millones nomás por ahí en esas épocas. Como había plata, claro, como había billete, como el petróleo estaba en 120 por la extraordinaria gestión del régimen, había plata, había raudales. Porque ahí era mérito del gobierno, ¿no? Tenemos plata, pero para votar. Entonces declarábamos excepciones. La de la función judicial, ¿cuánta plata se usó para la excepción? No recuerdo que don Gustavo Yalca ya nos haya informado sobre alguna fiscalización que se haya hecho a la gestión del ingeniero Rodríguez, pues, ingeniero en sistemas, que era presidente del Consejo de la Judicatura. No se ha sabido. Pero lo que pasa es que era solo Luca, pues, entonces eso es cosa menor, pues, milloncitos de dólares para más de la función judicial. Bueno, este tema de que la contratación a dedo antiguamente era peculado, delito, disque imprescriptible, ya pongámoslo así, porque según la Constitución disque es imprescriptible, pero si en el informe del Contralor no lo puedo perseguir. Producía un terremoto interno en cada ser cambió humano que era acusado desvergonzada de aquello, ¿no? Y desaforadamente de peculado a trafiquito de influencias. Trafiquito de influencias. Es decir, un delitillo que prescribe, que no puede ser perseguido en ausencia y que tiene una pena harto menor que el peculado. Bueno, sabían lo que hacían, ¿no? Digo yo, porque yo no creo en las casualidades, yo no creo, honestamente le digo, en la ignorancia de la gente. Con Correa. Entonces, y si encima de eso usted tiene una manga de funcionarios dispuestos a no hacer nada y que hoy día chillotean, y son hijos de grandes políticos. Vea, a a la gente común y silvestre le investigan todo. Ciudadano, atrévase usted a no declarar sus ingresos. Los cincuentones de ahora, usted los cincuentones de ahora a sacarse algo que no es. Te van a perseguir. Una generación de pícaros y de nuevos ricos, claro, impresionantemente grande. Funcionarios con casas, con esto, lo otro, antes no tenían, ahora tienen. Y se ofenden todavía. No vaya a ser que este se esté refiriendo a mí.
Así de bien la cuestión. Culpa nuestra, conciudadanos. Culpa nuestra, compatriotas. Nosotros hemos dejado. Entonces, ahora que nos hagamos también los indignaditos, pues, bueno. Ahora que no hay, pues, porque es cierto, la corrupción siempre es mala, pero a la gente le indigna más y le afecta más cuando no hay dinero. Cuando falta el dinero, a la gente sí le pica la corrupción. Por lo menos de un 25% de la población activa, económicamente activa del Ecuador, doctor Víctor Randa. Esto es lo preocupante. Le prometo que es lo que más me preocupa a mí. Vamos a caer en manos de esta gente con nuevos niveles de aprendizaje, buenos capitales, nombre y apellido favorables. Usted sabe que el apellido pesa aquí por la plata. Bueno, lamentablemente yo creo que estamos en una situación de postración de la que la República tiene que levantarse, no solo por decisión del presidente, sino también por una reacción de las autoridades que tienen en sus manos la acción penal o la justicia. Y la academia también, pues. Evidentemente de las universidades, de quienes hacen opinión académica, pero como nadie muy bien decía valores. Rafael, de los ciudadanos, porque somos nosotros los que tenemos que exigirle a la Fiscalía, que tiene en sus manos la acción penal, la que con las propias leyes hechas por el correísmo se las apliquen pues a quienes encabezaron toda esa pandilla de corrupción, que fue precisamente el presidente Correa, su asesor jurídico y todo este grupo de funcionarios que estaban en los principales organismos de control, que crearon todo un ambiente de impunidad para el gran jefe. Porque, fíjese usted, hace días, antes de que el economista Correa saliera del país, lo llaman a rendir una versión en una indagación sobre el tema tremendo de corrupción que se refiere a la negociación de la venta del petróleo, ¿no? Denunciado muy ampliamente por Fernando Villavicencio. Mecanismos de corrupción que han existido siempre, pero que se decía que en el gobierno de Correa no iban a ocurrir porque iba a darse una negociación directa con las refinerías y no con intermediarios. Y sin embargo, en el gobierno de Correa se utiliza la figura de poder contactar directamente con empresas o entidades públicas de otros gobiernos para que hagan lo mismo. Esto es, para que utilicen la intermediación a través de la cual se cometen enormes actos de corrupción. ¿Y qué dice Correa en esta versión que rinde ante la Fiscalía? Dice que sí, que él emitió el primer decreto para autorizar este tipo de negociaciones con China, pero que eso lo había hecho en el 2009, 2010, y que hacia el futuro él ya no firmó ningún decreto porque modificó la ley con la finalidad de que no sea el presidente de la República el que autorice este tipo de negociaciones, sino que sean otros funcionarios públicos. Yo creo que con esa declaración el fiscal tenía elemento por demás suficiente para dictar medidas en contra del presidente Correa, porque él reconoció que efectivamente él inició estas negociaciones fraudulentas en la venta del petróleo. Y es más, después, para que no lo acusen, trasladó esta responsabilidad a otros funcionarios. Las conductas penales, de acuerdo al propio Código Orgánico Integral Penal, son relevantes toda acción u omisión. Y obviamente, ¿no es cierto?, por parte del presidente de la República, si es que hubo además delegación de atribuciones para que sean otros funcionarios los que directamente asuman la decisión por él delegada, eso no le exime de responsabilidad al presidente de la República. Yo no sé qué espera la Fiscalía General para en todos los casos de corrupción, no solo los relacionados con Odebrecht, sino especialmente con las refinerías. Mucho se ha hablado de la refinería del Pacífico, señores. No se malgastaron solo 1.500 millones de dólares.
En la refinería del Pacífico se malgastó más de 2.000 millones de dólares porque se pagaron por estudios que ahora se dice que servirán parcialmente o no servirán porque están rediseñando la refinería por más de 600 millones de dólares. Estamos hablando de un dispendio de más de 2.200 millones de dólares en la refinería del Pacífico. ¿Y quién responde por eso? El que dictó los decretos iniciales para favorecer todo este sistema de corrupción en las refinerías no solo es el señor Glass. En eso tiene razón el señor Glass cuando decía, ¿y por qué no le han procesado ni le sancionan a la empresa Odebrecht? Eso también hay que preguntarse. ¿Qué pasó con esa empresa? Finalmente ni la empresa ni sus funcionarios han sido procesados, pero tampoco el personaje principal que autorizó todo este engranaje de corrupción en el ámbito petrolero, en el ámbito de las grandes obras públicas, que es el presidente Correa. Y él, digamos, se parapeta en el hecho de que él ya no firmó, sino les hizo firmar a otros. Si la autoría, conforme dice el artículo 42 del Código Integral Penal, también la tienen quienes no impidan la ejecución de los delitos teniendo el deber de hacerlo. Y el presidente de la República no puede creer, el caso del señor Correa, que porque delegó, porque transfirió su responsabilidad al vicepresidente o a otros funcionarios, él se eximió de responsabilidad. No, su conducta es de autoría directa, también cuando sabiendo y teniendo las atribuciones para impedir que se cometan actos de corrupción, no lo hizo. O sea, hay en esto también una autoría, no solo, ¿no es cierto?, directa, sino incluso una autoría que también puede ser calificada como coautoría. Recuerdan que Correa puso en boga el tema de la autoría coadyuvante, ¿no es cierto? Bueno, pues ahora es el momento en donde precisamente todos los actos de corrupción de Odebrecht, de la negociación de las refinerías, de la comercialización del petróleo, él, me parece a mí, que o incurrió en infracción por omisión o, en definitiva, actuó con responsabilidad de coautor coadyuvante, ya que, en definitiva, él no... él contribuyó con sus autorizaciones, con su permisividad, para que se den todo este tipo de ilícitos, todo este tipo de robos, todo este tipo de saqueos. Entonces yo creo que si se quiere no dispersar la atención en tantas cosas que se ponen a consideración de la opinión pública, lo que debe hacer la Fiscalía es realmente procesarle a la cabeza de todo este equipo de corrupción que lo encabezó Correa, que fue apoyado especialmente por este señor Mera y por todo ese grupo de funcionarios que contribuyeron a la impunidad a través de los cargos de control, de los cargos que desempeñaban. ¿Y cómo sería, perdonen por esta consulta a todos, a los tres, pero me parece la más sustancial, que lo que ha sido en la tradición cameral, en la tradición histórica, en la tradición de rendición de cuentas, en la tradición legislativa, una primerísima obligación, una prioritaria obligación, el hecho de fiscalizar, haya logrado Correa hacerla desaparecer, poniéndole una serie de inconvenientes. Usted recordará, doctor Enrique Revilla, que antes del 2008, cualquier asambleísta, mi saludo cordial y de mis invitados para usted, cualquier asambleísta podía pedir información. Yo le leí hace un momento esta novena circunstancia que ha producido un arca abierta donde todos los justos habidos y por haber han pecado. Cualquier asambleísta podía pedir información a un funcionario público y debía recibir respuesta en 15 días. Así determinaba la Ley Orgánica de la Función Legislativa y así determina también la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente. Pero en un enlace ciudadano del 2012, el presidente Rafael Correa les decía a ustedes, estimados
amigos oyentes y a mis invitados. El Correa dijo orden directa a ministros, secretarios, funcionarios que dependen de mi gobierno o que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, de forma ilegal, y yo los destituyo. ¿Cómo era? Me debe estar oyendo en Europa. ¿Cómo era que usted dijo, expresidente Correa? Así que orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Doctor Ollarte. Sí, ¿no? El doctor Herrería. Pero primero, doctor Ollarte. Con su venia, doctor Herrería. Mire, eso era la demostración, o es la demostración, del estado de cosas que se llegó en el Ecuador y el valor que para el ex jefe del Estado tenía la Constitución. Ningún valor, salvo en la parte que le convenía y le servía. Yo ahora estaba recordando una frase célebre, pues, de Ayn Rand. La quiero leer, porque nos calza. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores. Cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada. Eso hemos hecho estos últimos 10 años. Condenar nuestra sociedad. Condenarle al Ecuador. El que quiere producir no puede, porque tiene que pedir permiso. Y si gana, tiene que ser sancionado a través de múltiples fórmulas, muchas de ellas de carácter tributario. Tengo que pegarte porque has ganado, porque has producido, has arriesgado y triunfaste. Yo, que aparte de dar clase en una universidad no he hecho absolutamente nada más en mi perra vida, no puedo permitir que otro sí salga adelante con su esfuerzo, con su trabajo y con su sacrificio. No, eso es imposible. Obviamente, a la corrupción no se la combate, se la protege. Son mis amigos. Cuando los descubren, ya no los conozco. Pero mientras tanto, tengo todo un aparataje que usted lo ha leído, lo ha detallado, para asegurar que la ley les proteja a ellos y que el ciudadano quede en el desamparo, que el ciudadano que se atreva a abrir la boca, lisa y llanamente pague las consecuencias. Es decir, que el honesto sea alguien que finalmente y lamentablemente se comience a cuestionar las razones de su honestidad. Porque el pícaro, el sinvergüenza, se ha llenado de dinero y no tiene ningún inconveniente. Es más, ese pícaro ya no necesita la ley, porque él está seguro que la ley no le llega, que nunca, no solo que no será condenado, sino que ni siquiera será procesado. Y lo premiaremos con algunos cargos, pues. Y le haremos homenajes, y le haremos desagravios, y le haremos toda esta clase de cosas. Mientras tanto, usted siga nomás trabajando y aguantándose los rigores de la labor cotidiana que, bueno, será recompensado el día de mañana, si usted es una persona creyente, con el cielo. Pero dígnese repetir cómo usted les amenazaba. Usted sí se acuerda, expresidente Correa, que me está escuchando en Europa, sí se acuerda. Así que orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Doctor Enrique Herrería, desde la ciudad de Guayaquil. Buenos días, Gonzalo, y un saludo al doctor Yarte, al doctor Granda.
Usted ha recordado a los ecuatorianos esta admonición del expresidente Rafael Correa ordenándole a sus ministros, pero no le ordenó solamente a sus ministros, envió una comunicación por escrito al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, disponiendo de que no se permita que los asambleístas pidamos directamente información en la atribución privativa que tienen los asambleístas de solicitar información para fiscalizar los actos del poder público, sino que esto fue acogido por Fernando Cordero. Y Fernando Cordero, que en ese tiempo yo era asambleísta, Fernando Cordero, cuando nosotros requeríamos información, nos exigía que se la pasáramos primero a él, es decir, una especie de tamiz. Y usualmente, de lo que yo recuerdo, que siempre solicité información porque era evidente que ya en esa época estaban desaforadamente dedicados a robar los funcionarios públicos, nunca le dio curso a ninguno de mis pedidos de información frente a las diversas funciones del Estado y a los funcionarios públicos. O sea que hasta ahora a Fernando no hay cómo preguntarle ni siquiera de territorios. No, Fernando Cordero tiene una enorme habilidad para sobrevivir políticamente. Por eso es que se lo conoce con el nombre 7 vidas. ¿Cómo? Tiene una enorme habilidad. Mire usted que ya se desmarcó no solamente de Rafael Correa, sino de Alianza País. Sí. Pero quiero remarcar en algo que ahí viene lo grave. Esa disposición ordenada por Rafael Correa y acatada por Fernando Cordero y las señoras que en su momento estuvieron al frente de la Asamblea Nacional, no ha sido revisada por parte del actual gobierno ni el presidente actual de la Asamblea, el señor José Serrano. Al día de hoy, cuando los asambleístas requieren información de los funcionarios públicos, tienen que previamente solicitarla a través del presidente de la Asamblea Nacional, y la verdad es que no sé si él les da curso o no. Pero es hora de que el presidente de la Asamblea Nacional y el propio señor presidente de la República, en ejercicio de esas atribuciones que tienen para poder conducir el país hacia el Estado de Derecho, que hagan una pública declaración, que esa arbitrariedad de Rafael Correa y del señor Fernando Cordero y de la señora Rivadeneira y las otras ya no tiene cabida en esta nueva etapa a la que supuestamente estamos llegando después de la consulta popular del domingo 4. Sin embargo, de lo cual no se ha tomado una decisión en ese sentido, lo que nos hace a nosotros estar preocupados, como lo está Rafael Ollarte cuando se refiere a que aquí se condena el éxito. Mire usted, por ejemplo, que me parece inconcebible que luego de que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente haya pedido la expulsión del ordenamiento jurídico de la ley de plusvalía, hay las declaraciones de los funcionarios públicos que dicen de que van a derogarla, pero inmediatamente van a poner una similar. Y en esa cuestión aprovecho ahí que hay un hombre de los conocimientos jurídicos de Rafael Ollarte, que los textos normativos no solamente que surten efectos en cuanto a los articulados, sino que es la exposición de motivos y la parte de los considerandos cuerpo integrante de todo el texto normativo. Por lo tanto, cuando en la exposición de motivos de la ley de plusvalía que estableció Rafael Correa se ponía que era con el propósito de impedir de que haya especulación del uso de la tierra y además una ganancia desproporcionada de parte de los poseedores de bienes inmuebles, eso también está absolutamente derogado por voluntad del pueblo ecuatoriano. Y mal haría el señor presidente de la República, amparado en esta suerte de filosofía de condena al éxito de los ciudadanos, poder presentar un nuevo texto que tenga el mismo espíritu y el mismo sentido. Ojalá que esto no se cumpla, porque ha causado alarme entre los ecuatorianos que lo ven como desestimar la voluntad de los ciudadanos que condenamos ese tipo de leyes. Un abrazo, feliz feriado. Muchas gracias por atendernos, doctor Enrique Herrería Bonet. Usted termina, Víctor. Bueno, yo quiero señalar, mi querido Gonzalo y ciudadanos, que es imprescindible para salud de la República el que las autoridades pongan énfasis y acaben con la impunidad, realmente concentrando su acción en quienes encabezaron todo este proceso de corrupción. Me refiero al expresidente Correa, a su brazo derecho, el señor Mera,
y a todo el grupo que les acompañó en todo este proceso de saqueo de los recursos del país, quienes estuvieron en definitiva al mando de todas aquellas obras en las que es evidente el sobreprecio, los actos de corrupción, los actos discrecionales, contando además con el apoyo que les ofrecía el Contralor de la República, el doctor Polid, quien vendía los informes con la finalidad de dejar en impunidad todos esos acontecimientos. Por otro lado, yo creo que la Fiscalía y la función judicial deben tomar en cuenta que los delitos de peculado y de abuso de fondos públicos son imprescriptibles. Sin embargo, la ley de la Contraloría dice que solo se podrá auditar hasta 7 años antes o desde hace 7 años después de que hayan ocurrido los acontecimientos. Entonces, ¿en dónde queda la imprescriptibilidad? Porque si se exige como una acción necesaria para iniciar un juicio de peculado el informe de indicios de responsabilidad penal, y si esto ocurrió hace más de 7 años y la Contraloría no ha hecho una auditoría al respecto, y en esto no solo en los 10 años pasados, sino antes también, muchos funcionarios sobre asuntos de trascendencia, como ocurrió, por ejemplo, con el feriado bancario, se negaron a hacer acciones de auditoría con la finalidad justamente de favorecer a los responsables del atraco. Entonces, me parece a mí que esas normas tienen que ser puestas en armonía y otras declaradas como inconstitucionales, porque esto de los informes previos, imprescindibles para el inicio de una acción penal, es francamente inconstitucional. Y entiendo que hay acciones de inconstitucionalidad de la Corte que deberían ser considerados para que esto no se convierta en un obstáculo, para que la Contraloría no se vaya, para que el fiscal y la función judicial no se vayan por las ramas, sino que acusen de los delitos más de mayor trascendencia en cada uno de los casos. Y por otro lado, el tema de la responsabilidad que tiene el expresidente de la República, porque él, en definitiva, como todo delegó por consejo de mera, ¿no? Entonces dice, yo no firmé, o yo no sabía bien, cuando en realidad, ¿no es cierto?, el propio Código Penal habla de la autoría mediata, y la autoría mediata la tienen quienes ejerzan poder de mando dentro de una organización, y obviamente el presidente de la República, al haber delegado o al haber transferido ciertas competencias a otros funcionarios, especialmente al vicepresidente Glass, a quien se lo ha convertido en una especie de cabeza de turco, ¿no? Yo no sé hasta cuándo Glass acepte ese papel, cuando él debería señalar que efectivamente él actuó siempre en constante relación, contacto y obediencia a los mandatos del presidente de la República. Y luego el tema de la coautoría, porque si finalmente el presidente no tiene, el expresidente no tiene esta autoría mediata en la infracción de los delitos, por lo menos tiene autoría coadyuvante. Recuerden que el Código Integral Penal dice que quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e intencionadamente algún acto, sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción, son responsables. Y claro que la responsabilidad le incumbe al presidente Correa, porque sin las autorizaciones de él, sin los decretos de él, sin las delegaciones de él, sin las prohibiciones, sin todas las decisiones que él adoptó para que precisamente no funcione la Asamblea o la Fiscalía haga lo que a él se le ocurría, e incluso que los jueces actúen de tal o cual manera, porque usted recuerda, Gonzalo, en la sabatina se daban instrucciones respecto de cómo tenían que decidir los jueces. Entonces yo creo que si se quiere sanar a la República, si se quiere sanear todos estos actos de corrupción, es imprescindible que esa cirugía mayor que ofreció el presidente Moreno se concentre en establecer las responsabilidades que sobre todos los hechos ocurridos en la década pasada tiene el expresidente Correa, su brazo derecho, el señor Alexis Mera, y todos aquellos que le acompañaron, en definitiva, a consumar todos estos actos bárbaros de corrupción que evidentemente tienen una dimensión extraordinaria, porque hablar de miles de millones de dólares
en actos de corrupción. Es una cosa realmente bárbara, no ocurrida en la historia nacional y que en verdad sacrifica los recursos de desarrollo, las necesidades básicas de la población ecuatoriana. Enorme gratitud para ustedes, señores invitados, y para quienes concurrieron con su oído, con su comprensión y con su memoria a esta tertulia muy significativa en la que debemos reparar. Hoy que tenemos oportunidad de viajar, hay que pensar en esto, porque de lo contrario nuestra sociedad caerá fulminada por sus propios quereres. Sí, encontré la palabra más o menos adecuada. Señoras y señores, comerciales y volvemos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicidad.